Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo con historias que marcan nuestro corazón. Hoy vamos a conocer la primera parte de la historia de Kelvin Flay, un hombre que fue acompañado por Dios atravesando una de las situaciones más adversas de su vida, pero encontrando al final del túnel la salvación en Cristo Jesús. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Kelvin Flay es de nacionalidad nicaragüense, nacido en Huaslala, municipio de la región autónoma de Costa Caribe Norte. Tiene un hijo oriundo de su país y otro estadounidense, Ernesto y Jadiel David. Conoció el Evangelio siendo tercera generación de adventistas. Se bautizó siendo pequeño, pero se apartó después, durante 9 años. Cuando decidió salir de Nicaragua y prosperar en Estados Unidos, viajó por Centroamérica para llegar a México, donde fue secuestrado, salvándose milagrosamente en varias ocasiones. Más tarde, atravesó el desierto, donde apareció agua y alimento por obra del Señor. Al establecerse en Nueva York, tras vivir en Luisiana con su tía, pidió dones a Dios para dedicarle su vida. Aprendió y desarrolló talentos en el área musical para honrar y trabajar por el Evangelio. Vamos a conocer a Kelvin. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el tremendo video biográfico de Kelvin Flay. Él es nicaragüense, actualmente reside en los Estados Unidos y su historia realmente es impactante. Ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más al respecto. Así que por supuesto vamos a darle la bienvenida. Adelante, Kelvin, bienvenido. Gracias por estar aquí en Identidad, conocer parte de tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Nosotros también felices de tenerte, Kelvin, de conocer tu historia. Realmente quedé así impactada y bueno, deseo que Dios allí te siga bendiciendo muchísimo. Y para contextualizar un poco a nuestros amigos, que quiero que nos cuentes un poquito, en qué parte de Estados Unidos te encuentras, a qué te dedicas, en el área de la iglesia, qué ministerio te gusta allí apoyar. Cuéntanos. Bueno, resido actualmente en la ciudad de Nueva York y en la iglesia me dedico a la música. Soy intérprete y escritor también. Excelente. ¿Cuántas canciones has escrito? Cuéntanos un poquito más porque, bueno, sé que has conversado allí con Jonathan Oriel, también lo invitamos aquí en Identidad, sus canciones son súper lindas. Kelvin, también tú cantas, compones, cuéntanos. Sí, bueno, conozco a Jonathan desde hace bastantes años. Ha aportado muchísimo a mi vida como compositor y como cantante también. Así es que hasta ahora llevo aproximadamente 100 canciones escritas, entre ellas la mayoría cristocéntricas, pero también he escrito para la familia, para el amor y todo eso. Excelente. Bueno, definitivamente es un don, un talento escribir que el Señor allí te ha otorgado. Y bueno, deseo que Dios allí te bendiga muchísimo con las letras, con las canciones también y en tu misión, en tu obra. Kelvin, yo quiero Amén, que tú muchas me gracias. cuentes, sí, me cuentes un poco. Bueno, ¿y a qué te dedicas, tu profesión? ¿Algo de la cocina? Cuéntanos allí. Sí, bueno, cuando llegué a Nueva York, el plan era continuar con el trabajo que tenía en Nicaragua, que era ebanista. Al venir acá, no pude encontrar una persona que me recomendara con un trabajo similar o igual al que tenía allá. Mis tíos me pusieron a trabajar en restaurantes. Empecé como dishwasher o lavaplato, para más sencillo.
Y ahí fui escalando y cambiando de trabajo, obviamente, y hasta que llegué hasta el punto de ser manager de cocina. Es lo que me dedico hoy en día. Ah, excelente, súper bueno, que Dios allí te bendiga mucho en tu labor, en la labor que realizas allí en tu trabajo y por supuesto también allí en la iglesia que nos comentabas también. Kelvin, yo quiero que tú me cuentes cómo conociste del Señor, cómo es tu historia con Dios. Pues fíjate que un pastor llamado Simón Sequeira, de la iglesia adventista, era cuñado de mi abuelo, el cual le evangelizó. Mi abuelo aceptó el mensaje y de ahí él lo compartió con sus hijos, 10 hijos que tiene. Yo ya nací en el Evangelio entonces. Me bautizo a la edad de 8 años por un tío pastor, hermano de mi padre, llamado Evil Josué Flay. Pasé un par de años en la iglesia y a la edad de 12 13 años decido apartarme, lamentablemente, pero fue sino hasta la edad de 21 años que tuve la gracia de volver a los pies de Jesús otra vez. Em, Empieza un caminar porque, y lo hemos mencionado aquí en Identidad, el Señor dice en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, me llama tanto la atención que se cumple en las historias. Tú conociste al Señor pequeñito, tercera generación allí, adventista de cuna, tu familia conoció del Señor y te instruyeron a ti por circunstancias, te alejaste, pero retornaste en los caminos de Dios. Ese retornar fue duro, atravesaste el desierto, pasaste por muchas situaciones. Cuéntanos en detalle la experiencia que tuviste, el peregrinaje que tuviste de Nicaragua a los Estados Unidos. ¿Qué le dijiste tú a Dios? ¿Qué le pediste a Dios? Porque si bien, claro, te alejaste de la iglesia, pero siempre tenías como en tu mente a Dios, siempre estabas clamando a Él, orándole a Él, y tú le dijiste algo a Dios y empieza en tu vida un peregrinaje que fue, pero tremendo. Cuéntanos en detalle, Helvin, cómo fue la experiencia. Siento la necesidad de hacer un pacto con Dios, hacer un trato. Y hablo con Él y le digo, Señor, Padre, si usted me permite el sustento y algo extra para ayudar a mis hermanos a estudiar y me lleva a un lugar donde yo pueda ser de utilidad para mi familia, de bendición para mi familia, y yo vuelvo a esos pies y yo vuelvo a andar en sus sendas. Algo un poco egoísta, pero así pasó. Empiezo el peregrinaje hacia Estados Unidos. Recuerdo, tenía 19 para 20 años y salgo de Nicaragua, mi país natal. Cruzo las fronteras con Guatemala, El Salvador, eh, primero Honduras, luego El Salvador, luego Guatemala. Estando yo en Guatemala, hablo con mis tíos, ya ellos vivían acá en Nueva York desde hace muchos años, y les comento que vengo de viaje y les pido soporte. A lo que me responden, hijo, estás en el patio de tu casa, no te podemos ayudar, te aconsejamos que te devuelvas. Y llamaba a otro tío, me decía lo mismo y así. Pero yo decidí continuar porque tenía fe en aquel que había hecho un pacto con él. Y yo sabía que con ayuda de mis tíos o sin ellos, él me iba a traer acá. Era la convicción que yo traía. Es tremendo allí lo que sucede con tus tíos y uno le dice, bueno, si Helvin oró, pero los tíos tal vez pusieron, estás a la puerta de tu casa, todavía estás a tiempo y tú con ese anhelo, ese sueño, ese deseo, lo dejaste a Dios y continuaste allí tu camino. ¿Qué vino después? Continúa allí con el relato, Helvin. Al escuchar la negativa de mis tíos para el apoyo, busco una casa de migrantes en
todo Centroamérica y México hay casas de inmigrantes o casas de refugio. Te albergan por algunos días, te dan dónde dormir y dónde comer. Bueno, busqué una en Guatemala, en fronteras con México, en lo que ahí conozco un personaje y amerita mencionarlo. Cuando iban a servir la comida, la cena, el sacerdote que lidera la casa de refugio pide que alguien ore por los alimentos. Es donde conozco al salvadoreño César y me llamó mucho la atención la forma de orar de él, ¿no? Le decía: Jesús, mechudo, barbón, yo creo en vos y te doy gracias por estos alimentos y te pido que nos bendigas. Y él decía que no había sido una de la mejor persona, pero que tenía fe en él, ¿no? Y me causó un poco de gracia. Eh, Avancé, crucé el río entre Guatemala y México y caminé 2 días y 2 noches hasta llegar donde se toma el tren, el famoso tren llamado La Bestia. Me subo al tren y empieza mi viaje en el tren de La Bestia. Ahí ya iba con más personas, unos salvadoreños, un guatemalteco y otras personas, y formamos un grupito. Lamentablemente, el grupito que iba conmigo, pues era malintencionado y tenía planes de hacerme daño o de abusar en el sentido económico. Cuando en eso veo que viene de vagón en vagón, porque déjenme contarles, el tren de la bestia le llaman la bestia, valga la redundancia, por lo enorme que es y por lo peligroso que es. Son muchísimos vagones los que están pegados a una máquina, a una locomotora, y veo a lo lejos alguien parecido. Y en lo que se va acercando de vagón en vagón, les estoy hablando arriba de los vagones, sin ningún tipo de seguridad. Y yo amarrado con un cable ahí, con miedo, pero diviso este personaje y cuando se acerca lo logro reconocer. Es César, el salvadoreño tatuado, un poco imponente su carácter y da un poco de temor, pero cuando lo veo es él y me da un poco de tranquilidad y me dice: Nica, yo te vengo observando y sé que mis paisanos, porque ya los habíamos visto en la casa de refugio, sé que mis paisanos te quieren hacer daño. Yo vengo observándote y yo te voy a cuidar. Y se les acerca a sus paisanos y le dice: cuidado con el Nica, no se metan con él porque yo estoy aquí para cuidarlo. Yo sentí que el Señor me había mandado un ángel en el momento. Yo tenía 19 años, no tenía esa valentía que uno suele tener ya de más adulto. Y en todo el camino, 7 días y 7 noches arriba del tren, él me venía cuidando. Y quiero contar una pequeña anécdota que pasó con él. Fíjate, él se iba hasta el primer vagón, saltando de vagón en vagón. En México, las personas que viven cerca de las vías del tren tienen un misterio muy lindo. Y es que cuando viene el tren de la bestia, te paran cerca de los rieles por donde pasa el tren y te avientan bolsas con agua, con comida, con frutas, pero no alcanzan porque es que el tren viene, o sea, es una multitud la que viene arriba y uno va incómodo realmente, sin ningún tipo de seguridad y es impresionante. Ahí ves niños recién nacidos, ves mujeres embarazadas, es muy impresionante. Pero el anhelo que uno trae de luchar, de llegar a su destino, las ganas de salir adelante y de ayudar a su familia, pues le dan el valor para venir en un lugar así. Fíjate, él se aventaba del tren en todos los sitios que tiraban comida para arriba, se aventaba del tren, claro, se iba hasta el primer vagón, se aventaba del tren y agarraba comida y me las tiraba y me las tiraba y me las tiraba. Y luego lograba agarrarse o colgarse del último vagón. Cuando subía,
yo agarraba todas las bolsas con comida, con agua, con frutas y se las daba. Y le decía, César, aquí están tus bolsas de comida. Y él me decía, no, solo dame dos y el resto es para vos. Durante todo el trayecto me vino protegiendo, me vino cuidando como si fuera mi ángel de la guarda. Sí, Es hay algo impresionante. especial ahí y yo quiero que tú lo destaques, Kelvin, porque, bueno, lo leíamos detrás y lo conversaste con Daniel, porque para él tú eras especial, porque tú hiciste un acto de amor con él que para él significó mucho. Cuéntanos allí lo que sucedió y por qué él te cuidaba y a la final se convirtió en tu ángel de la guarda, en ese tren de la bestia, donde era muchísima la gente, los inmigrantes que estaban en esa búsqueda de salir, de encontrar un mejor futuro, pero también de peligros, de que te podrían maltratar, robar, y aparece este ángel, pero fue especial porque sucedió algo allí en la casa del inmigrante, Helvin. En la casa del inmigrante o las casas de refugio, lamentablemente no puedes estar mucho tiempo. Algunas casas te permiten estar 3 días, otras 2, otras una semana, o algo así, pero no muchos días, porque son tantos inmigrantes que quieren ayudar a la mayoría posible. O sea, que el que va entrando y cumple el tiempo determinado ahí, tiene que salir, ¿no? En ese caso, a la casa donde yo entré, fueron 3 días. Estuve 3 días ahí y luego tuvimos que salir. Cuando salimos, veo a este muchacho. Fue un poco raro porque un hombre imponente, alto, tatuado, y verlo con un semblante tan bajo me llamó la atención, pensativo, triste, eh, lleno de tristeza por dentro. Se le podía percibir y me le acerqué y le dije, ¿qué tenés? Y él me dijo, ya no quiero esta vida en El Salvador, por eso voy viajando. Tengo mi esposa en México, es mexicana, y tiene mis 2 niños. No recuerdo si eran niños o niñas, pero eran dos. No llevo ni un centavo y no sé cómo comunicarme con ellos. No sé cómo voy a llegar, pero ya no quiero llevar esta vida. Yo supuse a qué se dedicaba, mas él nunca lo confirmó. Yo me saqué una moneda de 10 quetzales, recuerdo como hoy, y se la entregué en la mano y le dije, ve a un teléfono y llama a tu esposa. Ese hombre se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, Nica, muchísimas gracias. Hablamos ahí, yo compré un poco de comida, unos refrescos, comimos, conversamos y me quité la idea de persona mala que tenía por los tatuajes. Yo me crecí en un hogar cristiano, obviamente, no, nunca veía eso cerca de mí. Para mí era algo nuevo, algo temeroso, pero cambió mi perspectiva de él. Y ese gesto que yo tuve con él fue lo que le hizo a él comprometerse moralmente a cuidarme durante todo el camino. Y gracias a Dios que lo hizo así, porque no sé qué hubiera pasado de mí si Dios no hubiera colocado esa Total, persona en mi camino. totalmente. Y lo a destacar en esta historia, en este punto que llevamos, porque Él te cuidó, te daba alimentos también, fue un ángel allí en esa situación. Sin embargo, detienen el tren. Cuéntanos qué es lo que sucede allí en México, Kelvin. Llegando, sí, llegando a un pueblo llamado Orizaba, personas que se dedican al asunto de la delincuencia paran el tren. Tienen su forma de hacerlo. Es un tren grandísimo con muchísimos vagones, pero lo pararon, lo detuvieron. Y iban vagón por vagón cobrando, ellos le llaman impuestos por pasar. Obviamente, sabemos qué quieren decir con esos impuestos. Pero cuando llegan al vagón donde yo estoy, con otro grupo de personas, yo soy el que estoy más a la orilla, ¿no? del vagón, ¿no? Como más pegado las vías del tren, pero en el vagón.
Llegan esos muchachos armados, yo soy el que estoy más cerca, repito, y me ponen un arma en la cabeza. Primera vez en mi vida que se me sale mi aliento de mi cuerpo y me colocan esta arma en la cabeza y nos dicen a todos: recauden los impuestos para pasar. Si no, ya ustedes saben, no tuvo ni que decirlo. Yo andaba una gorra, no como esta de bonita, claro, una gorra que venía ya descolorida. Me quito la gorra y ya empiezo, claro, obvio, el muchacho lo tengo ahí enfrente con una arma apuntándome. Pues lo primero que se me ocurre a mí es quitarme la gorra y recaudar el dinero. Recaudé el dinero que pudimos, incluso de los nervios hasta se me olvidó poner dinero del mío. Solo recaudé y se lo entregué. Y le digo, tome. En lo que llaman por teléfono y dicen, ya, déjalo pasar, ya pagaron. Y esa fue la única vez que me han puesto un arma en la cabeza, la única vez que pararon el tren en todo México. Y bueno, no quiero que se repita, En ese fue un momento, momento cuando terrible. tienes el arma en la cabeza, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Dónde está? ¿O cómo le reclamabas a Dios? ¿O si olvidaste? ¿Cómo fue tu reacción respecto a tu relación con el Señor, Kelvin? Sería mentiroso si le dijera que me acordé del Señor. No me acordé del Señor. En ese momento lo único que quería era que esos muchachos se fueran. Y lo que se me ocurrió fue recoger el dinero lo más pronto posible y que se fueran. Obviamente, después que los muchachos se fueron y que arrancó el tren, porque luego que se fueron se quedó un momento ahí el tren en lo que ellos reparan otra vez la vía de los rieles, pero cuando ya empezó a moverse el tren, yo dije, Señor, gracias. Fue lo único que se me ocurrió decirle, Señor, gracias por haberme librado. Y empieza este caminar. Llegas a un lugar, pero sin embargo, en México sufres algo extremo. Cuéntanos, Kelvin. Sí, mira, hasta ahí yo vengo con la negativa de mis tíos. Sí. Continúo el viaje, días, noches arriba del tren. Este muchacho siempre protegiéndome, ayudándome. Llegamos a una ciudad llamada San Luis Potosí, es un estado de México, ya bastante avanzado, ¿no? Ya llevamos más de la mitad de México. Ahí dejo de ver totalmente hasta el sol de hoy a este joven, a este muchacho. No lo volví a ver más, pero busco otra casa de migrante en San Luis Potosí. Ahí tuve la oportunidad de estar más de 3 días, tuve más de una semana. Cuando llego ahí, me pongo en contacto con mis tíos y le digo, tío, estoy en San Luis Potosí. Con una palabra un poquito vulgar, no la vamos a decir, pero en traducción fue, hijo, sos un muchacho valiente. De aquí en adelante te vamos a apoyar. No sé cómo vamos a hacer, vamos a prestar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero te vamos a apoyar. Es curioso porque cuando venía solo con el Señor, o sea, solo con la convicción de que el Señor me traería con bien, pues traía un ángel ahí y me venía cuidando y dentro de lo que cabe me venía Sí. yendo bien. Pero cuando puse mi fe en los hombres, en mi familia, es donde me empieza a ir mal. Voy a hacer una pausa en la historia, Kelvin, sí. Se nos ha acabado el tiempo aquí en Identidad. O sea, agradecerte en esta primera parte y quiero, bueno, agradecerte y que nos dejes, por supuesto, la invitación para que podamos estar atentos a la segunda parte de tu historia, pero hasta lo que llevas hasta aquí, déjanos un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando tu historia por Nuevo Tiempo. ¿Qué les dirías a quienes están allí atentos a tu historia, Kelvin, para cerrar tu capítulo en esta primera parte? Adelante. Cuando hagan un pacto con el Señor, nunca dejen de creer porque Él es el primero que va a cumplir. Nosotros fallamos, pero Él nunca falla. Amén. Muchas gracias, Kelvin, por esa invitación que nos motiva, por supuesto, a ser fiel a Dios, a cumplir nuestras promesas, a clamar al Padre Celestial. Ustedes no se imaginan
por la situación que pasó Helvin, fue secuestrado, estuvo en la cárcel, pero viene ahí más adelante y vamos a ver en qué momento Dios en su vida le renueva, lo transforma y él decide por Jesús mediante el bautismo, y te dejo allí la invitación para que podamos conocer la segunda parte de tu historia. Pero mientras tanto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo y que te aferres a Dios cada día junto al Padre Celestial, siempre tomado de la mano de Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en el próximo capítulo, en la segunda parte, aquí con la historia de Helvin. Y por supuesto, sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.